Buenas noches, amigos de Radio Isla, bienvenidos. Hoy viernes a un nuevo programa, otra edición de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez, como todos los viernes, compartiendo con ustedes 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, distinto y diferente, bajo nuestro estilo y claro, desde el punto de vista de nuestro análisis de las cosas que acontecen en Puerto Rico y fuera de la isla también, a nivel de panorama internacional. Gracias una vez más por estar con nosotros. Esta noche pues, tenemos un programa de la más de interesante para ponernos a pensar más allá de lo aparente. Estaremos hablando algo sobre la situación de Puerto Rico, ¿no? Algo de la renuncia del gobernador. Estaremos hablando también de qué cosas hay que seguir haciendo para mejorar la calidad de vida de Puerto Rico y para que las cosas pues no sean como han sido hasta este momento, ¿no? La podredumbre en Puerto Rico no empezó ayer, empezó hace mucho tiempo y esto es algo que se ha ido acumulando en el sistema, está endémico en el sistema de gobierno, ¿no? Y en los partidos políticos y en el aparato como tal. Eso vamos a platicar sobre ese asunto. También vamos a estar hablando de la situación que está ocurriendo, por ejemplo, en Antártida, el calor, los incendios que se están dando en Rusia, Alaska, en Canadá y el efecto en cadena que esto lleva. Estaremos hablando también, que es importantísimo, acaba de ocurrir un terremoto al norte de Filipinas, se registran por lo menos 5 muertos inicialmente y muchas otras situaciones que están pasando en el mundo. Vamos a hablar, claro, definitivamente de la situación internacional dentro, ¿no?, de este ambiente bélico que existe y lo que se proyecta para la próxima gran guerra, entre otros temas interesantes, ¿no?, y que a veces pues le paran los pelos a mucha gente y le tumban el pelo a otro. Es cuestión de llegar al análisis, que usted entienda y comprenda de qué se trata, ¿no?, la dinámica de este programa La Otra Realidad, donde pues precisamente lo hemos titulado así. Llevamos más de 15 años y medio aquí al aire en Radio Isla 1320 y es porque vemos esto desde otro ángulo, de otra perspectiva, que no necesariamente es el análisis cotidiano que se da en los medios o el enfoque que se le quiera dar. Recuerde usted, mi amigo y mi amiga, y caiga en tiempo, existe una línea editorial de muchos medios de comunicación. Todas las líneas editoriales tienen por alguna razón, ¿no?, y muchas de estas razones son más bien económicas antes que políticas, la forma de empujar el pensamiento colectivo, crear opinión pública y que las personas pues se apeguen a unos modelos previos, ¿no? Esto no es casualidad, esto no es orgánico, que es la palabra que ahora todo el mundo quiere usar, aunque no la entiendan, pero bueno, déjelo usted. Aquí se ponen en boga algunos pronunciamientos, algunas cosas de cuando en cuando y de tiempo en tiempo. Pero la realidad, la cosa es planificada, no es casual. Y esto pues lo hemos visto a través de la historia. Interesante, por ejemplo, para que usted tenga un pie en esto, ¿no?, lo que estoy diciendo. Fíjese el mensaje que dio a la luz pública a través de la internet Anonymous, ¿no? Anonymous no es una persona, alegadamente es una organización que la componen un sinnúmero de hackers a nivel mundial y que cada uno de ellos pues expresa, ¿no?, algún pensamiento o promueve algún movimiento en contra del orden establecido, ¿no?, en contra del status quo de las cosas. Desde el punto de vista de Anonymous, todos estamos en este mundo explotados y controlados por una élite mundial y que los recursos del planeta pues siguen siendo, ¿no?, repartidos y siguen siendo controlados, ¿no?, por grandes intereses económicos, cosa que yo también comparto. Yo definitivamente pienso, ¿no?, cuando uno ve las bolsas de valores, ve las grandes corporaciones multinacionales, ve los consorcios político-gobierno, gobierno, empresa privada, y usted ve todas las expectativas de quiénes son los que gobiernan las grandes potencias, pues usted se da cuenta que es parte de la élite de control, ¿no?, de la élite de poder económico o socioeconómico en el mundo. Vaya país por país, vaya, despierte. Específicamente los países ricos, ¿no?, los países del G20, G7, por mencionar algunos someramente, así en forma genérica. La realidad es que en ese sentido Anonymous sí crea esta idea y promueve esta idea de una revolución mundial. Pero también hay que pensar lo siguiente, mi amigo, y no se llama engaño. Cuando uno quiere desplazar algo, cuando uno quiere sacar algo del poder, cuando uno quiere acabar con un sistema que uno cree que es opresor, ¿no?, que es esclavista, que es explotador, que mengua las capacidades humanas de desarrollo y que pues nos mantiene, ¿no?, una calidad de vida llena de pobreza, ¿no?, las condiciones paupérrimas de vida. Cuando uno cree que un sistema de esa manera, pues claro, uno se ve obligado, llamado a hacer un cambio, a tratar de no solamente alzar la voz, sino de promover una transición, un cambio, digamos, un proceso que desplace completamente o que saque del medio, ¿no?, el sistema que nos hace sentir de esa manera o el sistema que nos oprime.
Pero también hay que pensar que lo que quitemos o el vacío que vamos a crear tiene que ser llenado con algo, ¿no? No hay vacíos aquí a través de la historia. A través de la historia imperios caen, imperios se levantan, ¿no? Reyes mueren, reyes se proclaman. O sea, esto no es un espacio vacío. Inclusive la Edad Media, con todo lo que hablamos, ¿no? De la poca cultura y educación que hubo en gran parte de la Edad Media, especialmente en la Alta Edad Media, usted se da cuenta de que nunca hubo vacíos de poder. Vacío de poder siempre se ocupa. Alguien lo va a ocupar. Un grupo, una persona, un individuo, lo que sea, lo que se imponga, sea la monarquía, la tiranía, lo que venga, el dictador, el que aparezca. Pero es importante señalar que cuando uno tiene las oportunidades de hacer cambios, uno tiene que pensar muy bien qué es lo que uno va a cambiar y para qué lo va a cambiar. Y aquí no pongo en duda, obviamente, que fue necesario salir del actual gobernador. Lo hizo pues, forzado, porque definitivamente no se sintió en ningún momento sincero y honesto en su renuncia y en su supuesto y alegado arrepentimiento. Arrepentimiento de algunas palabras, no arrepentimientos de hechos. Vamos a hablar como es, vamos, a calzón quitado. Aquí estamos hablando de arrepentimiento de unas palabras que estaban en un chat, pero no hay arrepentimiento de hechos. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, de situaciones que aparentemente están concatenadas con este chat y con otras situaciones relacionadas con corrupción, inclusive las acusaciones que se dieron recientemente y las que alegadamente vienen después. Esto lo vamos a hablar hoy, vamos a hablar mucho más allá, vamos a profundizar en asuntos interesantes, porque hay que ponernos a pensar más allá de lo aparente. Recuerde que este programa es distinto y diferente, no es más de lo mismo. Y yo no vengo aquí a repetir, ¿no?, como una cacofonía lo que otros han dicho, han comentado, porque ¿para qué entonces usted va a entrar a las 10 de la noche a escuchar lo que oyó a las 5 de la tarde, lo que oyó a las 12 del mediodía, lo que oyó a las 7 de la mañana? Por favor, hombre, eso es masoquismo intelectual, ¿no? Vamos a otra cosa. Antes de entrar en materia, mis amigos, los invito a que estén mañana en mi presentación de Metaantropología, Los Mundos Perdidos. Esta es la última de las conferencias de la serie, específicamente Enigmas. Esto no es, tal vez a lo mejor se me imaginó, hay algo raro, pues mira, esto parece tal cosa, no es meramente interpretación. Esta conferencia lo que nos trae es la evidencia recopilada en diferentes partes del mundo. Cientos de cosas, miles de cosas que necesitan una explicación que no sea meramente una hipótesis o una teoría, o que el establishment nos diga, bueno, esto es lo que hay, de acuerdo, ¿no?, a la academia, esto es lo que es esto y aquello, pues tápalo, guárdalo en una covacha y no se discuta porque va en contra de la teoría establecida que nos dice que tal cosa es tal cosa, ¿no?, o que esta civilización llegó a este nivel y eso es imposible que exista, así que por ahí vamos a empezar. Desde las famosas baterías de Bagdad, definitivamente, que nos ponen a pensar sobre el uso de la electricidad en la antigüedad y que es un hecho histórico interesante, y que sepa usted que fueron saqueadas durante la invasión a Irak. Durante la ocupación norteamericana se saqueó el Museo de Bagdad y esas baterías, como muchísimas otras cosas, pasaron al mundo de los coleccionistas desde hace, en los últimos 10 años específicamente se han estado haciendo gestiones para que algunas de estas piezas se devuelvan. Algunas se han devuelto, otras no se saben dónde están, luego del saqueo que se dio a este museo allá en Bagdad. Pero así hay muchísimas cosas interesantes en todas partes del mundo. El Museo del Cairo, ¿no? Los museos en Londres hay cosas increíbles sobre lo que se ha sacado de Egipto y de Mesopotamia. En el Smithsonian usted encuentra también cosas fantásticas. En el museo tal vez más grande e interesante de Estados Unidos, el Museo de New Mexico, sobre el ser humano y la antropología. Usted encuentra allí cosas impactantes que pues las ponen en un lugar, en una esquinita, le ponen un pequeño letrerito que dice piezas de dificultad. ¿Entendió usted? Piezas de dificultad. ¿Por qué? Porque no lo podemos explicar. Aparentemente está eso ahí, no debería estar o no representa lo que creíamos de una cultura, una civilización, que ahora aparece este tipo de herramienta o este tipo de piezas. Y lo aún tal vez más complicado es lo que se encuentran, por ejemplo, en los estratos de la Tierra. Me explico, ¿no? En estratigrafía hay varias formas de usted buscar la datación de algo, ¿no? Si es orgánico, si es inorgánico. En la actualidad hay muchísima tecnología. Hace 20, 30 años atrás, usted pues tenía limitaciones para poder datar las cosas, ¿no? Carbono 14, pues usaban, obviamente a veces había unos niveles de fallo que podían llegar a 100 años o más, o sea que no era exacto el carbono 14. Tenía obviamente la estratigrafía, es decir, a la profundidad geológica, qué estratos geológicos hay ahí, así que hacemos un cálculo y ahí pues más o menos sabemos el tiempo en que vivió el fósil que se encuentra o las piezas que encontramos si pertenecían a alguna sociedad, a alguna cultura humana. De la misma manera, también hay otros sistemas de arcomagnetismo que se utilizan también, donde ha habido fogatas en cavernas, donde han vivido los seres humanos, los cromañones, los neandertales, y usted encuentra obviamente hacia dónde se alineaba, por ejemplo, las cenizas de esa
de esa fogata, y usted puede sacar entonces el tiempo y el espacio en que vivieron, haciendo un cálculo, ¿no?, específico sobre dónde estaba orientado el Polo Norte en aquel entonces. Y mucha tecnología, actualmente se usa definitivamente la tecnología molecular, la genética molecular, para saber también. Así que hay mucho más, se sigue ampliando los modelos y las formas, los métodos y las técnicas para poder datar el pasado de la humanidad. Precisamente partiendo de esa premisa, esto es lo interesante para los que quieran ver más allá de lo aparente y los que no están en lo mismo todos los días. Es que simplemente pues, se encuentran cosas que no deberían existir. Piezas y herramientas de 400 millones de años cuando no existía ni siquiera nuestro más remoto antepasado. No había homínidos en ese momento. Usted podría encontrar, qué sé yo, la musaraña, ¿sí? No es lo que tiene en la cabeza algunos políticos y tontos que andan por ahí cabeceando. No, no. Musaraña era un pequeño mamífero. Un pequeño mamífero, parecido a un topo, a una mangosta, que vivía obviamente bajo tierra y se protegía de los grandes saurios y de los reptiles y de todos los que en aquel momento dominaban la faz de la tierra, animales descomunales. Pero lo interesante es que se han encontrado cosas que no deberían existir veramente, piezas de motores, herramientas que no deberían estar ahí, construcciones que han sido fabricadas con tecnología avanzada, aunque no se han encontrado las máquinas con que se han construido. Si se encuentra la piedra, si se encuentran las perforaciones, si se puede ver todo lo que un ingeniero actualmente utilizaría, ¿no?, dentro de la tecnología y la mecánica que tiene para construir un gran edificio, una gran obra. Cuando se estudian estos fenómenos o estos, digamos nosotros, estos monumentos antiquísimos que están datados algunos de la manera que diría yo, más conservadora posible para que no vayan más allá de los sigurat, por ejemplo, allá en Mesopotamia, más allá de las pirámides egipcias, pero cuando usted encuentra construcciones mucho más antiguas como las que hay en Turquía y en muchas partes del planeta, que nos sorprenden a todos, y usted ve y hace un estudio obviamente de los materiales, la mayoría son obviamente materiales en piedra que han perdurado, ¿no?, miles y miles de años, pero usted encuentra las perforaciones, los cortes, el alineamiento, todo cómo ha sido obviamente la estructura y sobre todo cómo los arquitectos que trabajaron con esto pudieron no solamente alinearlos con el sol, solsticio, los equinoccios, todos, la mayoría están alineados de esa forma, o otros, algunos, como la gran pirámide de Keops, allá en Giza, en Egipto, en la meseta de Giza, alineados con el polo geográfico, no el polo magnético, el geográfico, y con el polo estelar, la Osa Mayor. Y es interesante porque viene precisamente de unas épocas mucho más antiguas que las mismas o el mismo tiempo de los faraones predinásticas, ¿no? Son épocas predinásticas donde usted encuentra pues el origen de esa tecnología y no se sabe exactamente cómo, cuándo. Y lo importante aquí es saber que luego de la cuarta dinastía esa tecnología desapareció. Y eso está datado por los egiptólogos. Hay mucho más, esto es por arribita. Interesante también sobre los mundos perdidos mañana, que tenemos muchas cosas interesantes sobre Puerto Rico. Sí, oiga, lo que a usted no le dicen ni en el Instituto de Cultura, ni en la Universidad de Puerto Rico, no se habla ni de casualidad en los cursos de antropología, ni en el Centro de Estudios Avanzados del Caribe, ni en ningún lugar donde se trata de arqueología en Puerto Rico o antropología. Ahí encontramos una serie de hallazgos en los que personalmente estaba involucrado, que los vamos a presentar no uno, no dos, no tres, cosas que por alguna razón no se le ha dado seguimiento, no se ha investigado, nadie ha querido ver más allá. Cuando uno consulta a otros colegas y habla también con arqueólogos que se dedican precisamente al estudio de la prehistoria en Puerto Rico y paleontólogos que trabajan en ese campo, usted dice, mira, hay tal cosa. ¿Qué te dicen? No hay fondos para eso, no hay dinero. Hay que buscar bien subvención económica, hay que buscar un grant, alguna universidad, alguna institución que quiera meter el dinero para poder llevar a cabo esto. Pero algunos ni siquiera se toman la molestia de ir a ver algo más allá de lo que ellos creen que debe ser, ¿no?, la historia de Puerto Rico, como ha sido longitudinalmente hecha, ¿no?, esa escala que tenemos de tiempo, yendo desde la prehistoria nuestra. Y recuerde que la prehistoria de Puerto Rico termina con la llegada de los españoles. Porque las culturas, por ejemplo, anteriores, sean los taínos, los arahuacos, los saladoides, ¿no?, o los arcaicos, los que usted quiera ver, de todos los que hubo aquí en algún momento dado, se da cuenta que no encontramos escritura de ellos. Sí, simbología, ¿no?, definitivamente petroglifos y un sinnúmero más de simbología que encontramos zoomórficas, ¿no?, en los trabajos que hacían con el barro, etcétera, y los semíes y todo eso. Pero aparte de eso, pues encontramos estructuras que no son compatibles con, ¿no?, esa cultura megalítica que vivía aquí en Puerto Rico. Sí están los parques ceremoniales de Caguana, sí está el parque ceremonial de Tíbet, hay otros batalles en Puerto Rico más pequeños que se han localizado, hay otros que no se han estudiado porque inclusive dueños de finca en Puerto Rico no dan paso a que se conozca que eso está allí por temor a que se les confisque las tierras. Y esto lo hemos visto muchísimas veces aquí en Puerto Rico cuando hemos hablado con dueños de terreno
que prefieren que eso se quede oculto, que no se diga nada, porque creen, ¿no?, que el Instituto de Cultura de puertorriqueño o quien sea, cualquier otra institución que vaya a venir aquí a meterse quién sabe para qué o qué, intervenga con ellos y les quiten el terreno, ¿no?, y perder su propiedad. De la misma forma y manera hemos señalado aquí muchísimas veces, ¿no?, las plazas ceremoniales que se encontraron en Ponce, no las de Tibes ahora, sino las que se encontraron después cuando estaban fabricando, construyendo, ¿no?, la represa del río Portugués, que no se permitió nunca a ningún antropólogo ni algún arqueólogo puertorriqueño trabajar allí, los trajeron del exterior, ni siquiera el Instituto de Cultura tuvo acceso a eso, a ese hallazgo. Así que no sabemos a ciencia cierta qué se llevaron de aquí, una vez más, de nuestro patrimonio histórico, qué se llevaron de aquí y qué cosas hubo ahí realmente. Alguna que otra foto, si hemos podido ver del trabajo que se hizo allí, de las excavaciones, y para que usted esté consciente de qué pasó con esos batalles o esas plazas ceremoniales allá en el área del río Portugués, en la represa que hay allí, está bajo el agua, cientos de pies bajo el agua. Así que tío Sam se encargó de eso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? Bueno, no sé. Son cosas que han pasado, de las muchas cosas extrañas, y de, obviamente, la usurpación del patrimonio cultural e histórico de los puertorriqueños, que en otros marcos de referencia pues nos ponen a pensar, wow, ¿por qué estas cosas? Aquí hay cosas que vamos a presentar mañana, por ejemplo, murallas, unas grandes murallas que hemos encontrado en la zona de Puerto Rico, más de 248 pies de largo, van desde cimientos de pies y medio, 2 pies, hasta llegar hasta 8 pies de altura, etcétera. Vamos a estar presentando también otros hallazgos en el área de Utuado, que no tiene que ver absolutamente nada con Caguana, con el Parque Ceremonial de Caguana, que es una maravilla. Los que han estudiado esto, como el doctor Osvaldo García Goico, fue mi maestro en la universidad, pues Osvaldo hizo un trabajo allí de astronomoarqueología o arqueología y astronomía combinada, donde esta astroarqueología lo que demuestra es la alineación de las plazas, que es un gran calendario solar, un reloj solar también, aparte de la simbología, ¿no?, mística de ese mundo fantástico que tienen los taínos, ¿no?, en esos mitos maravillosos de la vida, la tierra y el surgimiento de los dioses y el ser humano. Aparte de todo eso, pues tenemos claro lo que hay en Tibes y los misterios del Parque Ceremonial de Tibes, la famosa Plaza del Sol, y el objeto que está en la profundidad o básicamente en el centro de esa plaza, un objeto metálico que no ha sido excavado y que, por ejemplo, técnicos de US Geological Survey que han ido con nosotros allá, ¿no?, y del Cuerpo Ingeniero de los Estados Unidos, e inclusive del Instituto de Astronomía Tropical de Yunque, los federales norteamericanos, oígame, los norteamericanos se interesaron más en eso, oiga bien, y eso lo vamos a presentar allí, la investigación, los videos, todo, usted vea a los Mr. Jemerson, se interesaron más con nosotros en eso que los arqueólogos del país, que los historiadores del país. A ninguno de ellos les ha importado. Y claro, los primeros que trabajaron en ese parque ceremonial, la Sociedad Guainía, en los primeros trabajos que se hicieron allí, se mencionaba de que algo aparentemente había en ese lugar, bajo tierra, que se habían hecho unos sondeos y que había surgido algo. Por ende, nosotros nos dimos la tarea de hablar con el US Geological Survey, por un lado, y con el Cuerpo Ingeniero de los Estados Unidos, para comenzar un estudio de sondeo de sonar en aquel lugar, y efectivamente ahí está. ¿Por qué no lo han excavado? No me pregunte a mí. Pregúntele usted al arqueólogo residente o al que esté a cargo de eso, ¿por qué tantos años desde que Tibes está desde la década de los 70 y nadie le ha interesado qué hay allí? Y muchas cosas más de las que usted se supone no deba saber, y que las sabe aquí porque no las ha escuchado nunca antes. No, y obviamente en Utuado vamos a ver una serie de túmulos de piedra acumulados que nadie sabe realmente, no pertenecen al estilo de lo que hacían los taínos, ¿no? Y unas plazas grandes allí que están todas cubiertas por la montaña y que no sabemos cuál era el uso o para qué era el uso, de lugares amplios, cubiertos ya por la foresta, entre tantas cosas más, y las murallas al sur y otras cosas más, inclusive bajo el agua. Así que eso es parte de lo que vamos sobre Puerto Rico, que vamos a presentar allá, de los enigmas que nadie investiga. Bueno, hay tantas cosas que la gente, como no las conoce, no se publican, pues la gente cree que no existen, pero es bueno que despierte el durmiente y vea más allá de lo aparente. Claro que vamos a hablar de los Opars, los objetos perdidos en el tiempo, vamos a hablar de las civilizaciones desaparecidas, vamos a hablar algo de Atlántida, Lemuria, Mur y otras tierras desconocidas en la antigua mitología. Vamos a hablar de la tecnología imposible, que es la tecnología de los dioses en estos los mundos perdidos. Vamos a hablar de las guerras nucleares en la prehistoria, qué hallazgos hay de radiación en la historia, la tectita, que es este compuesto que se hace de arena derretida por estar expuesta a miles y miles de grados de temperatura, que a veces ocurre de forma natural por caídas de rayos en el desierto, pero zonas que están completamente cubiertas de tectita, específicamente lugares que coinciden, oiga bien, despierte para que usted vea más allá, las cosas que no se hablan,
que coinciden con la supuesta ubicación de Sodoma y Gomorra, para que usted caiga en tiempo. Claro que vamos a hablar también de las guerras que ocurrieron en Pakistán y en la India hace miles de años, ¿no? Vamos a hablar de Mohenjo-Daro, la ciudad que fue aparentemente demolida por una explosión nuclear, y los rastros de radiación que encontraron los arqueólogos rusos allí, y los vestigios de que aparentemente hubo algo terrible hace miles de años en ese lugar. Y vamos a hablar de la guerra, ¿no? Precisamente de los Devas y los Maras en aquella zona, las famosas naves que utilizaban voladoras y submarinos según la mitología de la India, ¿no? Los Vimanas, entre tantos temas más. Los dioses creadores, el origen de la humanidad. Hablaremos de los Anunnakis, definitivamente, las ciudades bajo el mar, lo que hay allá en Okinawa y otras regiones del planeta, lo que se ha encontrado en Egipto, allá en el Mediterráneo, también al norte de África, cosas interesantes. Si quiere creer en la Atlántida, pues hallazgos interesantes. Los astronautas en el pasado, en la prehistoria y otros temas afines. Todo esto es mañana. Tipo audiovisual, tipo cine, hay una gran cantidad de material, de las pirámides de la China, las pirámides en todas partes del mundo, hasta de Oregón, hasta en Oregón hay pirámides, y eso pues muy poca gente, pues, aunque está publicado, pues, Google, busque por ahí para que usted vea, va a encontrar que hay cosas que nada, simplemente no se discuten mucho para que la gente no se pregunte el porqué del porqué y se quede en lo mismo, en el marasmo. Así que mañana, para conseguir tu boleto, puedes llamar ya desde horas laborables en la mañana al teléfono 787-579-8600. Esa es nuestra producción. Recuerda, 787-579-8600. Busque mi página, Andrew Álvarez Chardón, fanpage, ahí está, obviamente, el anuncio de la actividad, 579-8600. Y también ese teléfono puedes a través de la TH Móvil conseguir los boletos. Los espacios son limitados. Esta es la última de las presentaciones de estas 3 conferencias de Enigma. Por el momento no viene a San Juan, así que no se haga usted idea, no va para ningún otro lado de la isla por el momento. No tenemos planes por el momento de llevarla a otro lugar de la isla, pues no hay facilidades lamentablemente locales. Y esto es lo que nos ha tal vez encapsulado algo en Ponce, pues no hemos podido trasladarla al área metro por falta de locales y a otras zonas de Puerto Rico. Pero estarán en Ponce, vaya allá, mañana es sábado, dése la vuelta, a las 8 de la noche comienza. Que sea más temprano, en Rec Door. Rec Door está allá en Ponce. Rec Door está ubicado, para los amigos que no conocen Ponce, en la calle Sol número 42 en Ponce. The Rec Door Bar and Grill, la calle Sol número 42 en Ponce, Puerto Rico. Teléfono por cualquier cosa allá es el 787-812-3120. 812-3120, pero para que vaya a la segura, llama a nuestra producción 787-579-8600. Bueno, vamos a otros temas, a otros asuntos, luego le damos más información sobre los mundos perdidos y lo que se supone usted no deba saber. Me dicen que vamos a una pausa, pero si no hemos hablado ni siquiera que ayer, el 25 de julio, se cumplían 41 años de los asesinatos del Cerro Maravilla. ¿Se acuerda usted? 25 de julio de 1978, la muerte de Arnaldo Darío Rosario y de Carlos Soto Arribí, entre otras cosas más, y bueno, y los implicados. Bueno, hablaremos mucho más cuando vengamos luego de la pausa y otros asuntos interesantes. Y como dije, el mensaje de Anonymous, vamos a hablar algo también de mensaje de Anonymous, entre otros asuntos. ¿Qué dijo para Puerto Rico? ¿Hay algo nuevo? Ya veremos. Así que, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.